Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues casi estamos acabando con todos los temas del catecismo, de esta sección de los sacramentos. Creo que tengo solamente una clase más sobre el matrimonio, ¿okay? Y hoy vamos a ver unos temas pues un poco delicados y a veces controvertidos. Okay. A ver. Okay. Ups. Necesito ir por mi libro, perdón. Ya. Ok, entonces, no sé en las últimas pláticas exactamente qué alcanzaron a ver, si ya hablaron de los impedimentos del matrimonio, de todos los varios impedimentos, ¿ya? ¿Ya tocaron todo eso? Ok, entonces, y la cuestión de anulaciones. Ok, entonces, para repasar un poco, sí, es importante aclarar que una anulación, okay, no es un divorcio católico. Como muchas veces las personas dicen que, sí, ya me separé de mi esposo y con los dos divorcios, del civil y de la iglesia. No. Okay. Un divorcio, okay, es algo que es de romper el vínculo matrimonial. Okay. Y hablando tradicionalmente, también hablábamos de divorcio cuando una pareja había conseguido un permiso de dejar por un tiempo de vivir juntos. Okay. Porque los votos matrimoniales incluyen el compromiso de llevar a cabo una comunión de vidas. ¿Okay? Eso es algo muy olvidado hoy en día. ¿Okay? Porque realmente, para no compartir ni cama ni mesa, ¿okay? Así se llamaba, divorcio de cama y de mesa, porque pues es la vida íntima y también la vida diaria y de comunión de mentalidad y compartir la vida simbolizada por la mesa de compartir comidas, ¿okay? Era posible de conseguir un permiso del obispo para no cumplir con ese requisito, ¿okay? Ahora lo tomamos a la ligera, ¿no? Cuando se enojan, se van, ¿no? Y a veces para nunca volver a vivir juntos, aunque la persona cumple con como la necesidad de no volver a casarse, ¿okay? Pero es tan importante porque la comunión de vida y también de los signos de afecto y de la vida íntima y todo eso es parte de mantener un matrimonio sano. Entonces tenía que haber
pues, casos extremos para exentar a uno de esa necesidad. ¿Okay? Entonces, antes, en casos, la única ocasión, o las únicas, cuando no era necesario primero conseguir el permiso, eran los casos de abuso físico, cuando hubo un peligro inminente a la vida de la persona, y cuando fue acertado que uno de las personas había sido infiel. ¿Okay? Entonces, en esos casos era posible de separar sin pedir el permiso. Pero con otros asuntos, por muchos pleitos, por incompatibilidad, o no sé, era necesario consultar primero con el párroco y luego pedir el permiso del obispo, y normalmente para una temporada, ¿no? Que pueden vivir aparte un año y luego regresar, ¿ok? Entonces es algo para tomar en cuenta. Como con todo, cuando alguien no sabe, entonces no puede ser culpable. Pero si conocen a alguien que está en esa situación y nunca consiguió el permiso de vivir aparte, pues deben de conseguirlo y deben de arrepentir por no haberlo conseguido, porque es parte del compromiso del matrimonio. Que luego la iglesia puede anular un matrimonio, pero anulación es declararlo nulo, no es romperlo, porque nadie, ni el sumo pontífice, ningún poder en el mundo puede separar, ¿okay?, el vínculo sacramental y consumado, ¿okay?, del matrimonio. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, entre un bautizado y no bautizado, cuando el sumo pontífice puede disolver el vínculo. O en el caso de un matrimonio no consumado, que nunca vivieron juntos, también sus votos pueden ser absueltos en ciertas condiciones, no con mucha facilidad. Pero aparte de eso es imposible. ¿Por qué? Pues así dijo Jesucristo, ¿sí? Que lo que Dios ha juntado, nadie puede separar. Y punto. ¿Okay? Pero sí hay casos cuando la iglesia puede declarar que nunca hubo un matrimonio. ¿Okay? Y esto es lo que llamamos una anulación. Y hay ciertas categorías de problemas que pueden ocurrir causando que el matrimonio fue nulo. Pero tiene que ser algo que existía antes del matrimonio. Entonces no puede conseguir una anulación por causa de infidelidad. No, porque eso ocurrió después. ¿Okay? Pero sí había ciertas condiciones antes. ¿Okay? La iglesia investiga el caso y puede declarar que hubo una causa que anuló, o que hizo nulo los votos que intentaron hacer. Y hay varias categorías, ¿no?, que muy común hoy en día, y pues debo de decir también que hay mucho abuso en eso hoy en día, ¿no? Que el número de anulaciones es muy alto, ¿okay? Y dependiendo de la diócesis puede haber mucho abuso, ¿okay? Entonces el proceso empieza en la diócesis donde las personas se casaron. Y luego, bueno, antes fue simplificado el proceso, pero recientemente. Pero normalmente lo que pasaba es que después de una primera decisión, la diócesis donde inició el proceso pasó el caso a otra diócesis donde hay un convenio para checar, ¿okay? Y luego hay un tiempo cuando uno u otro de los esposos pueden como pelear la decisión, ¿no? O pedir que haya otro juicio desde Roma, ¿okay? Pero y una vez
visité el tribunal en Roma que se encarga de todo eso. Y dicen que es como 80% de los casos que llegan a Roma. Es decir, cuando hay una decisión en la diócesis y luego una de las personas dice que no estoy de acuerdo y va a Roma para que cheque, reversa la decisión, que cambia la decisión en Roma, 80% de las veces. ¿Okay? También me dijeron que de todos los casos de nulidad en todo el mundo, ¿okay? 2/3 partes de todo vienen de los Estados Unidos. Entonces ahí hay más abuso que en todo el resto del mundo, porque 66% de los católicos no viven en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero digo eso porque pues no debemos de pensar, pues si no va bien el matrimonio, luego conseguimos la anulación, porque no es tan fácil, o no debe de ser tan fácil. ¿Okay? Y ejemplos de lo que puede causar nulidad, pues hay casos muy claros, ¿no? Si es por parentesco, si no pueden consumar el matrimonio por alguna razón, casos de secuestro, por ejemplo, amenaza, ¿okay? Lo que afecta la libertad de la persona de consentir. Si la persona estaba casado, entonces no había matrimonio. Si la persona tenía votos religiosos, algo así, ¿no? Lo que puede ser un poco más complicado, y es la razón que usan más que nada, es inmadurez, ¿okay? O incapacidad psicológica. Que es cierto, el Papa ha dicho, y creo que tiene mucha razón en eso, que una gran porcentaje de matrimonios probablemente son nulos hoy en día por la inmadurez y falta de formación de las personas, que entonces no saben en realidad lo que están comprometiendo cuando dicen que sí en los votos. Por ejemplo, si uno no sabe que el matrimonio es indisoluble o que es monógamo o tiene que estar abierto a la vida, entonces no está consentiendo con plena libertad. ¿Okay? Y también si, por ejemplo, y por eso tenemos tanta preparación matrimonial. Entonces, si una de las personas es tan inmadura que no tiene trabajo, no puede pagar sus servicios en la casa, no puede vestirse solo, ¿no? Cosas ridículas que sí suceden, entonces probablemente es incapaz de entender lo que está diciendo cuando hace sus votos. Pero la solución no es de multiplicar las anulaciones, sino es de prevenir y dar buena formación. Y a veces el sacerdote tiene derecho y deber de decir que no lo veo conveniente. ¿Okay? Y yo no te voy a casar por mucho tiempo, porque necesitamos hacer un proceso, o yo veo que hay demasiados problemas aquí con esta combinación, entonces no voy a participar. ¿Okay? Pero casi nunca sucede hoy en día, entonces hay muchos matrimonios malos. Y pues en el principio todas las parejas piensan que están enamoradas y todo es tan romántica, perfecta y la vida nunca va a cambiar y pues va a ser un cielo hasta el fin. ¿Okay? Pero no creo que ninguna vez he encontrado una pareja que ha vivido casado ni 5 años que sigue diciendo eso, ¿no? Porque empieza la realidad, ¿okay? Y por eso, pues, leí unas estadísticas muy interesantes, pero dicen que la tasa de divorcio es mucho más alto
para uno que viven juntos antes del matrimonio, porque ya viven como en una situación cuando cada quien piensa que hay un escape. En el momento que no le agrada, ya me voy. ¿Okay? Entonces, ha perdido el sentido de compromiso. ¿Okay? También las parejas que utilizan anticonceptivos, muy alto, ¿okay? Los divorcios. ¿Okay? Y también los que no tienen hijo en los primeros 3 años. ¿Okay? Interesante. Sé que hay muchas situaciones y pues puede haber sin culpa de ninguna parte, pero los que también sucede que hay personas que dicen, no, vamos a vivir nuestra vida 5 años y luego vamos a tener un hijo. Pero la cosa es que el hijo tiene una función en la sobrevivencia y salud del matrimonio, porque hace que madure el matrimonio, porque como dice arzobispo Fulton Sheen, en el principio, y así debe de ser, que las personas están viendo solamente la cara del otro. ¿Okay? Pero cuando viene el hijo, empiezan a ver el hijo. Entonces su amor se enfoque en la misma cosa, que es el propósito de la vida, en verdad, porque su matrimonio, ¿okay?, no es una causa final. ¿No? Es un medio para amar a Dios. Entonces lo que tienen que aprender es amar a tu esposo por Dios y en Dios y verlo como medio de amar a Dios. ¿Sí? Y el hijo que nos fuerza a hacerlo, porque implica mucho sacrificio. ¿Okay? No pueden salir cuando quieren. ¿Okay? No pueden tener tanto tiempo solo y libre, porque viene primero las necesidades del hijo, ¿no? Y hablando muy francamente, ¿no? Pues lo que pasa si tienen planeado una noche romántica, pero se enferma el bebé, pues tiene prioridad el bebé, pero no significa que se amen menos, al contrario, significa que se amen en un modo sacrificial. ¿Okay? Entonces, el papel de los hijos es muy importante. Y cuando la iglesia enseña la importancia de tener apertura a la vida, no es simplemente porque queremos ganar en estadísticas y tener más miembros que los musulmanes, ¿no? Es porque es parte de la naturaleza del matrimonio. ¿Okay? Y pues es algo en que insisto constantemente con las parejas jóvenes, los novios, que necesitan pensar primero en los hijos, ¿no? Y si dicen que pues no vamos a estar capaces económicamente, etcétera, para tener hijos por unos años, entonces que no se casen hasta que pueden aceptar la vida que Dios les manda cuando se la manda. ¿Sí? Ok, entonces esta es una buena manera de introducir como el tema de la castidad matrimonial. Okay? Entonces quiero hablar de eso y si me alcanza el tiempo, también un poco de pues, la espiritualidad y la resolución de conflictos en el matrimonio. ¿Okay? Entonces, castidad. ¿Okay? Significa tener dominio sobre uno mismo. ¿Okay? Y específicamente estamos hablando del dominio. Es la virtud que nos hace poner en práctica la templanza relacionado a los placeres generativos. ¿Okay? Las cosas que pertenecen a las funciones reproductivas. ¿Okay? Y normalmente cuando hablamos de castidad, pensamos, ¿no?, en que uno tiene que esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Y así es. Pero hay castidad según cada estado de vida. ¿Okay? La castidad de un soltero es una cosa. La castidad de un consagrado
es otro. Y la castidad de un casado es otra cosa. ¿Okay? Entonces, empezando con mi caso, por ejemplo, ¿okay? Con alguien consagrado, su castidad es absoluta. ¿Okay? Entonces, renuncia para toda su vida. ¿Okay? El bien, ¿okay? no tiene valor de renunciar a algo malo. Tiene valor cuando sacrificamos algo que en sí tiene valor. Entonces, para tener como más intimidad con Cristo y estar más disponible para el servicio a la iglesia, renunciamos la vida conyugal, ¿okay? Por completo, para consagrarnos a Cristo y su iglesia. ¿Okay? Entonces, la castidad para un consagrado es tan importante que no cumplir con ella es un pecado de impureza, lujuria, pero también es un pecado de sacrilegio, también para la otra persona, ¿no? Entonces, si imaginamos lo horrible de alguien que comete adulterio con un consagrado o una religiosa, ¿no? Entonces, además de ser adulterio, es peor porque es sacrilegio, porque la persona pertenece a Dios, no a otra persona. ¿Okay? La castidad de solteros también es de renunciar el uso de su facultad generativa hasta que se case. ¿Okay? Pero la diferencia es que esa persona puede estar puramente en búsqueda de una pareja. ¿Okay? Entonces, puede estar pensando de casarse un día, pero mientras no está casado, no puede tener relaciones sexuales, ni puede hacer ninguna cosa que puede exponerle a la ocasión de pecado, ¿no? Entonces, cuando los novios preguntan, ¿hasta qué punto podemos ir, ¿no? Y pues la pregunta es, pues, ¿tiene sentido prender el carro si no vas a ir de viaje? No, ¿ok? Entonces, y hablando de noviazgo en general, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque cuando me ha tocado escuchar niños en el confesionario diciendo que sí, tuve novia, y tiene como 9, 10 años, ¿okay? Y mi pregunta es, ¿y te vas a casar dentro de 1 o 2 años? Entonces no tiene sentido tener novia, porque tener novia es estar discerniendo la vocación de matrimonio, ¿okay? El estado de vida del casado. ¿Okay? Y aparte de eso, es un gran riesgo. ¿Okay? Entonces, sí es importante tener amistades, es importante que aprende cómo relacionar con el otro sexo y todo eso, pero cualquier cosa que puede exponerlo al riesgo de pecar contra la pureza, no, hay que evitarlo. Porque en otra plática ayer estaba comentando que según San Alfonso de Ligurio, relacionado a la lujuria, no hay materia leve. Todo es materia grave. ¿Okay? Porque es tan poderoso esa pasión. ¿Okay? Entonces, tenemos que vigilar, y especialmente les digo por causa de sus niños, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la sociedad está promoviendo que se porten como adultos cuando todavía son niños, que pierden pronto su inocencia, que se visten como personas de la calle, ¿no? Y que en sus celulares y en la computadora, pues es grave el riesgo de perder la inocencia. Y una vez perdiéndola, no se puede recuperarla, nunca. ¿Okay? Entonces hay que tener mucha vigilancia. ¿Okay? Y es otro tema de hablar cómo llevar a cabo un santo noviazgo. Y de hecho les invito
En unas semanas, pronto lo vamos a anunciar, en unas semanas en San Javier, en las pláticas de los martes, vamos a empezar las pláticas prematrimoniales, ¿okay? Para los que están preparándose para matrimonio, pero todos están invitados, ¿okay? Y si sienten que no recibieron buena formación, ¿okay? O han pasado muchos años y quieren volver a ver los temas, entonces bienvenidos, ¿okay? Que vengan. Okay, y es uno de los puntos. Okay, ¿cómo es el noviazgo santo? Y el noviazgo santo tiene que ver siempre como el destino, que es el matrimonio. Y una vez cuando uno puede descartar el matrimonio, o cuando tiene que decir que el matrimonio no va a ser posible por mucho tiempo, entonces no debe de estar llevando a cabo un noviazgo. Okay? Bueno, y la castidad matrimonial, ¿okay? Que implica ciertas cosas. Bueno, entonces parte del matrimonio es la vida íntima, el acto matrimonial, ¿okay? Y es tan importante que el matrimonio queda en cierto sentido, bueno, es difícil explicarlo porque iba a decir imperfecto. Pero no podemos decir eso porque el matrimonio de la Santísima Virgen no fue consumado, pero no faltaba nada de perfección. Pero esa ratificación hecha a través del acto matrimonial es parte de la integridad normal del matrimonio, porque lo que las personas comprometen es, o lo que entregan de hecho, es derecho al otro para el uso de su cuerpo para actos aptos para reproducción. Esa es la definición muy técnica del matrimonio, de la esencia del matrimonio. Por eso San Pablo dice, pues, que la esposa no tiene derecho sobre su cuerpo. No se pertenece porque ya entregó esos derechos a su marido. Y también al revés. ¿Okay? Y lo que expresan también en el voto de fidelidad, ¿okay? Está expresado exteriormente en el acto matrimonial. Por eso queda la posibilidad de disolver el voto cuando no ha sido llevado a cabo por la expresión del acto sexual. ¿Okay? Pero normalmente debe de consumar el matrimonio en esa forma. ¿Okay? Pero esos derechos están o aplican solamente a una persona. Entonces, el derecho es de tener intimidad con solamente la persona presente con quien te comprometes. ¿Okay? Entonces es monógamo. ¿Okay? El matrimonio puede ser solamente entre dos personas, un hombre y una mujer. ¿Okay? Y es hasta la muerte. ¿Okay? Es para la vida. También por la naturaleza del acto que implica. Porque tal entrega que no es algo que debemos de estar dando a cada persona. Y pues estudios psicológicos han verificado eso, ¿no? Que hacemos vínculos emocionales a través de relaciones íntimas. Y no es fácil. De hecho, es algo muy duro de despegarse de alguien después de haber tenido intimidad. Entonces, la naturaleza del acto nos inclina hacia una fidelidad absoluta, hasta la muerte de la persona. ¿Okay? Y esos actos también tienen que guardar, ¿okay?, la jerarquía de bienes. ¿Okay? Y lo hemos visto cuando empezamos a practicar de matrimonio, de los 3 fines del matrimonio. ¿Alguien recuerda cuáles son? 3 fines del matrimonio.
Unitivo. Procreativo. ¿Y uno más? Sí, ok, muy bien. Entonces, decimos que el procreativo, unitivo, y pues como remedio de concupiscencia. Okay. Y en esta orden, okay, y para algunos es controvertido, okay, porque no vivimos en una sociedad ya que valora la vida, okay, la familia numerosa, la generosidad que se implica. Entonces ahora queremos ver esto como más importante. Y todos son importantes y todos dependen de los otros. Pero la jerarquía que necesitamos guardar es eso. ¿Okay? Entonces, uno puede faltar la castidad matrimonial cuando va en contra de cualquier de estos bienes. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ofendemos contra el fin procreativo? Pues por el uso de los anticonceptivos principalmente. ¿Okay? Un tema del cual ahora no queremos hablar. ¿Okay? Y es muy triste que muchos católicos no están enterados de eso. De hecho, hace unos días celebramos el aniversario de Humanae Vitae, ¿okay? Un documento que reafirmó la enseñanza perpetua de la Iglesia, ¿okay? De que los anticonceptivos en todo caso son prohibidos. ¿Okay? Pero no fue con poca controversia en aquel entonces, porque lo que pasó, como el modo de operar desafortunadamente en la iglesia hoy en día, es que hubo mucha expectativa. Todo estaba cambiando. ¿Okay? Y muchos decían que pues la iglesia va a cambiar la enseñanza, ya va a permitir los anticonceptivos. Entonces unos sacerdotes empezaron a aconsejar a los fieles en el confesionario. Y lo que hizo el Papa es llamar un consejo. Y había no sé cuántas personas que platicaron el tema por mucho tiempo, que también sirvió para aumentar la expectativa. Como ahora la iglesia hace negociaciones con el mundo, ¿okay? Que tal vez no fue tan prudente. Pero al final, creo que fue a pesar de lo que recomendó ese consejo, el Papa reafirmó, ¿okay? la enseñanza perpetua. Y ahí vemos muy bien cómo la iglesia está conservada por el Espíritu Santo. Porque todo el mundo, si estuviéramos apostando, hubiera apostado que iba a cambiar la enseñanza. Pero no fue así. Gracias a Dios. Y vale la pena leer ese documento, no es tan largo. Pero dice que el uso de anticonceptivos daña la unión, daña los otros bienes. ¿Okay? ¿Y cómo? ¿Cómo puede dañar? ¿Cómo es posible que usar un condón puede dañar la unidad de la pareja? Pues porque empiezan a ver el otro no como un total, sino como un aparato o instrumento para su propia gratificación. Porque el acto matrimonial es expresar un sí completo. Sí te acepto en todo lo que eres, en tus debilidades, ¿no? en tu fertilidad también. Y te amo tanto que te acepto, aunque implica que voy a tener que sacrificar mi libertad porque Dios nos va a mandar otra vida.
¿ok? Estamos hablando de realidades sobrenaturales, ¿no? Que ubicamos dentro de realidades naturales, pero es algo muy, muy interesante. ¿Okay? Pero como no somos animales, hay muchos animales que reproducen y dejan sus niños, sus hijos, ya. ¿Okay? Pero para seres humanos no debe de ser así. ¿Okay? Entonces, también, si no podemos usar anticonceptivos, entonces también implica tener más responsabilidad. ¿Okay? Porque tal vez va a haber situaciones en que la pareja va a tener que decidir que hoy no podemos, ¿okay? Porque no estamos listos. Y vamos a hablar de esos casos también, porque también podemos tener una mentalidad anticonceptiva. Aunque no usan anticonceptivos artificiales, pueden caer en el mismo pecado. ¿Okay? El pecado de usar anticonceptivos es también materia grave. ¿Okay? Porque es un pecado contra la pureza y la castidad matrimonial. ¿Okay? Pero deben de confesarlo. Si antes que tenían buena formación, hacían así y nunca lo han confesado, hay que confesarlo. ¿Okay? Sí, ok. Entonces, luego vamos a hablar de la mentalidad antevida. ¿Okay? ¿Cómo pueden ofender contra el bien unitivo? Pues por adulterio. ¿Okay? Porque obviamente tener relaciones con otro ofende la unidad del matrimonio. Pero no es simplemente el acto sexual. Pueden cometer adulterio emocional por tener amistades demasiado íntimas con una persona que no es tu esposo. ¿Okay? O por medio de la pornografía, ¿okay? De estar imaginando otras personas, también es una ofensa contra la castidad y la unidad del matrimonio. ¿Okay? Y como... y también uno ofende contra el fin procreativo, ¿okay? Cuando practican relaciones matrimoniales que no terminan abiertos a la vida. ¿Okay? A veces personas erróneamente piensan que dentro del matrimonio todo es permitido. ¿Okay? Pero si el acto no conviene, ¿okay? Y la cuestión de temporadas de fertilidad es otro. ¿Okay? Pero por la naturaleza del acto, si no es apto para generar vida, es decir, que si es libidinoso en otra manera, ¿okay? También es un pecado grave. ¿Okay? Y también cualquier cosa que expone a la pareja de ofender contra la naturaleza del acto. ¿Okay? Y son cuestiones que pueden preguntar a su confesor si tienen duda. ¿Okay? Y pues sí, es algo vergonzoso, pero también es importante y como volviendo al tema de que nos hace falta mucho de formación, puede ser útil de buscar la manera que sea en manuales morales o consultando un confesor si tienen duda, si han ofendido o están ofendiendo en ese sentido. ¿Okay? ¿Y cómo ofenden contra la castidad matrimonial? Del bien del remedio de concupiscencia. Pues de no tener intimidad, que también es común. ¿Okay? Pero recuerden que a veces hablamos de la deuda, ¿okay? Débito matrimonial. ¿Por qué decimos débito? Porque cuando uno u otro de los esposos piden
relaciones, el otro tiene que consentir aparte de una causa grave. ¿Okay? Obviamente si la esposa está como agonizando y el esposo pide relaciones, no. Y hay otros casos, ¿no? Después del parto y ciertas situaciones. Pero simplemente por no tener ganas no es suficiente. Y es una ofensa como en el ámbito de las otras ofensas contra la castidad matrimonial. Debo de decir, porque el matrimonio tiene por esa imagen de la relación de Cristo para con su iglesia y debe de, no es una relación de esclavitud, ¿no? o simplemente de dominio. ¿Okay? Entonces, también el esposo tiene el deber de no insistir como exageradamente. Y por eso es tan importante buena comunicación en el matrimonio, porque deben de hablar de esas cosas, porque en el momento de pedir, ¿okay? Entonces hay que haber una causa grave que la esposa le diga que no. Pero también es recomendable e importante que en otros contextos hablen y que ella expresa a él porque para ella es difícil en tal situación y porque preferiría que lo haga en otra manera, lo que sea, ¿no? Pero es importante tener la comunicación. Y decimos que es una ofensa contra el remedio de concupiscencia porque tenemos que tomar en cuenta que especialmente del lado del hombre, si la esposa le está negando constantemente, le está exponiendo a más tentaciones, porque tal vez va a sentir malamente, pero va a sentir una necesidad de buscar remedio donde no debe, ¿okay? Va a buscar pornografía o lo que sea. Y no es pretexto, ¿okay? No implica que el esposo no es culpable si comete esas ofensas, pero recuerden que están ayudando al otro a lograr ¿qué? La santidad. ¿Okay? Entonces ahí entra el sacrificio, ¿no? Que de estar preveniendo lo que necesita el otro, no pensando la relación simplemente de perspectiva de lo que yo quiero. De hecho, cualquier estado de vida es una medicina para vencer esa tendencia natural que todos tenemos para ser siempre orgullosos y soberbios. ¿Okay? Necesitamos cargar la cruz y necesitamos aprender a amar como Jesucristo hasta el sacrificio de la vida. ¿Okay? Entonces, es importante de tomar en cuenta la castidad matrimonial, ¿okay? Las posibles ofensas, ¿okay? y arrepentirnos si hemos ofendido y guardar la castidad matrimonial. ¿Okay? ¿Cómo caímos en la mentalidad anticonceptiva? ¿Okay? Pues yo creo, por ejemplo, que es una lástima que es tan normal en preparaciones matrimoniales que la gente va a tomar clases ¿cómo se llama? Sí, o algo así, hay otros métodos, ¿no? Porque esos casos es permitido, eso dice también Humanae Vitae, y no queremos caer en el otro error de decir que, pues, el matrimonio católico es tener el máximo número de hijos posible en el tiempo que Dios te da, ¿no? Porque tenemos que ser responsables y realísticos también, pero generosos, ¿okay? Entonces hay casos cuando es prudente y necesario de abstener de relaciones porque es imposible aceptar una nueva vida en esa circunstancia. Pero no estoy hablando de una familia que dice, pues,
no hemos podido ir a Cancún en unos años, entonces otro bebé impediría la vacación que queremos. No. Estoy hablando más que ya casi no tenemos recursos para dar de comer a los niños y tal vez necesitamos esperar un rato. O tenemos un bebé ya que es muy enfermo, que ocupa mucho recurso y atención, entonces tal vez necesitamos esperar un tiempo. ¿Okay? Pero cuando parte de la preparación para matrimonio es entrenarse para cómo evitar vida, creo que acerca a una mentalidad anticonceptiva. Aunque decimos que no van a usar, dicen que no van a usar anticonceptivos artificiales. Alguien me comentó de una pareja que tenían como 60 años de casados, algo así, y ellos pasaron en el principio de su matrimonio de un tiempo muy difícil. Estaba tiempo de guerra y todo eso. Entonces, y lo que pasó es que la mujer enfermó. Entonces, en ese tiempo, tuvieron que ir a su parroquia y en confesión o en dirección pedir un permiso de su párroco para no tener relaciones y les concedió 6 meses. ¿Okay? Fue la condición. Ok, sí, la situación es grave, entonces es aconsejable no arriesgar, pero por 6 meses y en 6 meses vamos a evaluar otra vez la situación. Porque solamente, y así dice Humanevite, que métodos naturales de espaciar los embarazos es permitible cuando hay causa grave. Pero olvidamos esa parte. Cuando hay causa, no me acuerdo de qué es la palabra exacta, no quiero equivocar. Pero lo importante es que dice que hay que haber una razón, no es por cualquier cosa. ¿Okay? Y San Pablo dice que es conveniente que a veces practican como un ayuno de intimidad para dedicarse más a la oración. Pero él dice que no debe de ser por mucho tiempo, porque si es, el diablo puede tentar a la pareja. ¿Okay? Entonces, hay que tomar esto en cuenta también, de que pueden ofender contra la apertura a la vida, pero sin usar métodos artificiales. Y pues recientemente no hemos hecho bien como iglesia, creo, en enseñar eso, ¿okay? De la mentalidad abierta a la vida, ¿okay? Prudente sí, realística sí, pero sí generosa. Y peor, de enseñar estas verdades. Porque me ha pasado muchas veces, ¿no? Que gente me dice que este sacerdote me dio permiso. No. Hasta alguien me dijo que un obispo le dio, ojalá que no sea verdad, pero que un obispo dio permiso para, ¿cómo se llama? Para esterilizarse. Es imposible. Un obispo no puede dispensarnos de la ley natural. Es ley natural. Es interesante también que la prohibición contra los anticonceptivos también es de ley natural. No es ley positiva, como hay algunas leyes que la iglesia dice, y es prohibido por declaración, y la iglesia tiene el poder de hacerlo. Pero por las razones que hemos dicho, los anticonceptivos van en contra de la naturaleza del matrimonio, que es para reproducción,
Entonces, es una ofensa contra la ley natural, pero de segundo plano. Entonces, como todos naturalmente saben que homicidio está mal, ¿verdad? Sabemos eso sin que nadie nos diga. No es tan obvio lo de los anticonceptivos. Entonces podemos ser ignorantes de esos aspectos de la natural, lo que es de segundo plano, pero de todos modos va en contra de la ley natural. Entonces, aunque uno lo hace sin saber, en ignorancia y no lleva culpa, también debe de estar preocupado y debe de arrepentir. Y por eso es importante advertir a la gente. Y obviamente es difícil porque no es un tema de un sermón cuando están presentes los niños. Pero en contextos como eso, necesitamos recordarnos de que pues, en ninguna situación es permitida utilizar métodos anticonceptivos. También necesitamos recordarnos por las mismas razones que obviamente en todo caso el aborto es absolutamente prohibido, es homicidio, ¿okay? Eso debe de ser más obvio, pero también casi todos los métodos artificiales de concebir, ¿no? De procurar una concepción, ¿okay? También son prohibidas. ¿Por qué? Porque hay como rompe la unidad entre estos bienes, ¿okay? Entonces, si la unión de los esposos tiene que siempre estar abierta a la vida, también la apertura a la vida siempre tiene que venir a través de la unión de los esposos. Entonces, de concebir una vida en un vidrio, ¿no? En un laboratorio, ¿no? Es contra la naturaleza. Además, en todos los métodos que utilizan, resultan en muchos abortos, porque normalmente procuran concebir como seis vidas y luego seleccionan las más fuertes y eliminan las demás, o congelan las otras. Pero, ¿para qué? ¿Sí? ¿Que hay preguntas sobre eso? ¿Sí? Por ejemplo, padre, cuando te esterilizas por cuestiones de salud, estás en riesgo. ¿Cuándo qué? Estás en riesgo de muerte igual. O ya estás, por ejemplo, uno que es madre, que ya estás a lo mejor lastimado, que tienen hijos naturales. Sí. Cuestiones De abstener en esos casos. No, pero si te esterilizan, pero que te tengas que a lo mejor operar porque el riesgo que te puedes enfermar. No se puede, ¿ok? Se puede operarse, por ejemplo, si tiene cáncer de la matriz, ¿ok? Entonces, porque el objetivo de la operación es quitar el cáncer, ¿ok? La infección, ¿ok? Pero si el fin es quitar la capacidad reproductiva, no se puede. ¿Okay? Puede haber una situación en que tienen que decidir que ya no podemos volver a tener relaciones si en verdad es tan arriesgoso. ¿Okay? Y esa es una cruz, sí sé. Pero voy a decirlo, que vivimos en tiempos muy malos. Porque toda la comunidad médica ha sido corrompida gravemente, porque especialmente aquí, ¿no? Y no sé cómo ha pasado, que han sido influenciados por el protestantismo, masonería, ¿qué? Pero muchas personas me han dicho que ya tuve mi segundo o tercer bebé y me dicen que si vuelvo a embarazar voy a morir. Pero ¿es algo especial en México que no pueden tener más que 2 hijos? Porque yo conozco bastante familias en los Estados Unidos que van por su 12º o más. No es algo tan raro. Pero
y no creo que es porque tenemos mejores métodos científicos o médicos allá que tienen aquí, pues tal vez son más costosos para mucha gente, pero la comunidad médica ya está en contra de la vida. Y me han dicho, no lo he acertado personalmente, pero me han dicho que hasta dan premios a los médicos que consiguen operar a más personas. Horrible, horrible. ¿Okay? Entonces, lo que necesitamos aquí en México, como tenemos en los Estados Unidos, son médicos pro vida. ¿Okay? Ginecólogos pro vida, que son de confianza, y los católicos tienen que consultar a ellos, buscar segundas, terceras opiniones. ¿Okay? Porque el principio moral es así: nunca pueden operarse por el fin de evitar embarazos. Pero yo les digo que probablemente te están mintiendo. Bueno, hay casos, no lo niego. Pero es muy probable que te están mintiendo si dicen que no pueden tener más embarazos. También si te dicen que pues tienes que tener cesáreo, que definitivamente. Sí, puede haber casos, pero creo que lo están promocionando demasiado porque luego es pretexto más dinero, y también para operar. Me han dicho de casos cuando ya tiene el... ¿cómo se dice? Anestético, anestesia, ¿okay? Y piden que firman el permiso para operar cuando no está consciente de lo que dice, ¿okay? Me ha tocado también que es una lucha, es una guerra que nos hace Satanás, definitivamente, contra la familia, contra la vida. Y esta parte normalmente no hablo así, pero es como parte de la nueva mentalidad mundial, la revolución, porque hasta una vez, hace muchos años, fue impresionante. Estaba en la República Dominicana, en la frontera con Haití, y vino un grupo de médicos para ofrecer servicios gratis a gente muy, muy pobre. No, si quieren ver pobreza, vayan a Haití. Muy mal. ¿Okay? Entonces los haitianos cruzaron el pequeño río para consultar a los médicos. Y una señora que estaba quejándose al médico, como tenía un trastorno, no quería embarazarse, pero no podía, ¿no? Ya tenía unos años de matrimonio y no lo habían logrado. ¿Okay? Y luego, como por casualidad, mencionó que sí, y también tengo este palo, no sé cómo se metió bajo mi piel. Pensaba en sus trabajos o algo así que le había pegado un palito. Porque vino el Peace Corps de los Estados Unidos y sin conseguir su permiso, le metieron un anticonceptivo. No sabía. ¿Okay? Ellos pensando que la solución a la pobreza es la esterilización. De quitarles lo que más necesitan como seres humanos. Amor. Porque esta capacidad de dar vida es la capacidad de amar. Y amar como Jesús quiere que amemos. Entonces, tan equivocados somos que pensamos que estamos dando un beneficio cuando estamos robando de lo que es más natural, más necesario. ¿Okay? ¿Otra pregunta en los últimos momentos? Sí. Y el billings puede ser muy bueno, ¿okay? También para conseguir embarazos, no solamente para evitarlos. Solo digo que yo no lo veo tan conveniente de aprender cómo hacerlo antes del matrimonio, por unas razones. Porque creo que
si tuviéramos una sociedad en verdad casta y pura, trata de temas que pues novios no necesitan saber. ¿Okay? El novio no necesita saber todos los ciclos y funciones de su novia antes del matrimonio. ¡Qué asco! ¿Okay? Sí, no, y puede ser hasta pretexto para, pues es parte del descubrimiento después del matrimonio, ¿ok? Okay. Tal vez no va a querer casar una vez sabiendo todo eso. Pero si solamente es permitido en casos extremos, entonces cuando sucede el caso pueden aprenderlo. Y la gran mayoría de las parejas nunca van a tener que saber eso. ¿Okay? No es necesario para todos. Es caso por caso. ¿Otra pregunta? Una vez que hay anulación, se descubre que fue nulo el matrimonio, ¿sí se puede volver a casar a la iglesia? Sí, pero la iglesia es la única autoridad que puede determinar. ¿Sí? El matrimonio solo no puede decidir, ya no fue válido nuestro matrimonio. ¿Okay? Es algo que la iglesia tiene que determinar y siempre damos el favor de la duda a la validez del matrimonio. ¿Okay? Hasta que haya una declaración contraria, la asunción es que el matrimonio fue válido. ¿Okay? Entonces vamos a tratar más detalladamente temas como estos en las clases en San Javier, creo que empezando el segundo martes de junio. Y el plan que tenemos ahora es de repetir esa secuencia. Si no alcanzan, queremos repetir la secuencia tal vez en noviembre, diciembre, aquí. Para tener mínimo 2 veces al año preparaciones matrimoniales. ¿Y aquí para las 9 los sábados de bautismo? Sí, y el próximo sábado a las 9 vamos a tener la serie de 4 pláticas prebautismales. Sí, de 9 a 10. ¿Bien? Ok. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, y benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.